Hola amigos, familia de Mater Mundi, bienvenidos a un nuevo programa de Profesión y Fe. Hoy os vamos a presentar a Àlex Rosal, que es un escritor, periodista, editor y comunicador, todo en torno a los medios de comunicación. Àlex Rosal es pionero en la difusión de contenidos evangelizadores a través de la prensa escrita en papel primero, luego en el ámbito digital, fundador de Religión en Libertad, y también promotor de la editorial Libros Libres, Voz de Papel, en fin, un montón de iniciativas, todas novedosas, como os digo, un perfil pionero en la comunicación en el ámbito de la información de contenido religioso y en particular de la voz de la Iglesia Católica. También en comunicación ha trabajado en la Conferencia Episcopal y fue delegado de comunicación también de la Diócesis de Madrid, así es que todo un espectro de la comunicación al servicio de la religión católica. Àlex, muchísimas gracias por recibirnos. A ti, Mercedes, muchas gracias por invitarme. Àlex, un hombre observador, testigo activo y contador de la evolución de la Iglesia española y su papel en la sociedad. Y inicialmente en momentos en los que realmente no se oía mucho, no eran unos contenidos ni que fueran demandados ni que la gente viera que fueran necesarios, ¿no? En esos momentos es cuando empiezas tú profesionalmente a estas iniciativas que comentábamos, pioneras en el sector. Religión en Libertad hoy por hoy es líder en su sector. Y bueno, Libros Libres edita un montón de títulos que tocan muchísimas temáticas en torno a la fe, a la religión católica, la Iglesia, historia, etc. Pero vamos a conocer a Àlex un poquito desde el principio. Nos gustaría conocer en tu infancia, en tu juventud. ¿En la formación siempre te ha acompañado la fe, Àlex, desde tus orígenes? Pues mira, la verdad es que yo creo que sí, porque vamos, yo soy de Barcelona, yo he vivido en una familia católica, somos 6 hermanos, he ido a un colegio católico. Es verdad que no siempre te garantiza, ¿no?, vivir en un determinado ambiente que luego puedas recibir esa transmisión de la fe o que puedas vivirla, ¿no? En mi caso, yo creo que de una forma así milagrosa siempre he estado dentro de la Iglesia, siempre he tenido fe, nunca he tenido dudas existenciales o dudas como para poder rebotarme, por así decir, ¿no?, en las cuestiones propiamente de la catequesis, ¿no?, o las cuestiones de la religión. Entonces, en ese sentido, yo creo que yo intuyo que el Señor siempre me ha llevado de la mano, ¿no? Porque luego, curiosamente, ya cuando a nivel profesional empecé a trabajar, siempre he estado ligado a la Iglesia y yo no siempre he querido trabajar en la Iglesia o por la Iglesia. Y entonces, a lo largo de mi vida, ahora ya tengo unos cuantos años, me he dado cuenta, si echo la vista atrás, que el Señor me ha tenido siempre cogido para trabajar en la evangelización, ya sea en los libros, ya sea a nivel periodístico y demás, aunque yo muchas veces me he rebelado y no he querido estar en ese ámbito. Pero el Señor siempre me ha tenido agarrado y de ahí no he podido salir. Así es que no se sabe muy bien, ¿con la fe se nace o la fe se hace o ambas cosas? Ahora que haces Mira, yo creo que recorrido. la fe es un regalo. La fe es un regalo, ¿no? Claramente. Puedes vivir en una familia perfectamente católica, donde tus padres te hayan transmitido la fe, donde tus hermanos te hayan ayudado a vivir esa fe, o tus profesores o tus amigos, y a lo mejor no tenerla, ¿no? O sea, yo claramente creo que es un regalo gratuito. Es algo donde casi podríamos decir que no es... todos tenemos que aportar, lógicamente, una colaboración con la gracia, ¿no? Pero muchas veces, por mucho que te empeñas, si no tienes fe, no tienes fe. Por eso que los que tenemos fe es un regalo que hay que dar gracias a Dios, ¿no?
A mí me gustaría saber si es tu caso. Yo creo que hay muchas generaciones que hemos crecido con una educación en la rigidez de las normas de la Iglesia, en el Dios castigador, un poco, o sea, un escenario que muchas veces pues dan ganas de salir corriendo porque implican compromisos, renuncias, se ve incluso una amenaza a la libertad, ¿no? Sobre todo si nos vamos a una época como la actual. Pero ese mensaje cambia mucho cuando se descubre a Dios amor. ¿Es una cosa que a ti te sucedió? ¿O cómo a lo mejor momentos de rebote, como comentabas, se cambia un poco ese discurso o esa visión de lo que puede ser vivir con fe y vivir con Dios en el centro? Sí, la verdad, Mercedes, yo creo que lo has explicado muy bien. Yo creo que en muchos ámbitos de la Iglesia, en España, pero posiblemente también en América, con buena voluntad nos han transmitido un tipo de religión que estaba más basada en el cumplimiento o en la vivencia de las normas que en tener un encuentro personal con Cristo. Y cuando realmente es verdad que en mi caso, y posiblemente también en el tuyo, nosotros hemos vivido en una época en donde podríamos decir que era la época de la cristiandad, en donde todos o casi todos éramos cristianos o católicos, y por lo tanto había un sentido, o por lo menos algunos consideraban que no era suficientemente necesario anunciar a Cristo, sino directamente darte a conocer un poco la parte más bien de compromiso moral del cristiano, ¿no? Entonces realmente cuando no te anuncian a Jesucristo y por lo tanto no tienes un encuentro personal con Él, el que te transmitan las normas sin ese anuncio al final acaba provocando un rechazo, que yo es lo que he vivido no tanto en mí, pero sí en muchos amigos, ¿no? Y en mucha gente cercana, ¿no? Como con buena voluntad solo han recibido del catolicismo una vivencia a nivel moral, pero sin tener ese encuentro, sin tener un poco ese querigma, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Ese anuncio del Evangelio, pero hecho vida, ¿no? Entonces, en mi caso, gracias a Dios, lo tuve ya hace muchos años en el ámbito de, podríamos decir, de la renovación carismática en un grupo de aquí en Madrid, en donde el Señor, de forma gratuita, pues me iluminó mi cabeza y sobre todo mi corazón para darme cuenta que el cristianismo no es solo el cumplimiento, sino sobre todo fundamentalmente, ¿no? Es el seguimiento a una persona y el darte cuenta como esa persona que es Cristo te ayuda y te acompaña y lleva tu vida, ¿no? Y realmente es la persona que te salva, porque muchas veces tenemos un poco la idea de que con nuestras fuerzas y con nuestros cumplimientos o buenas obras nos salvamos. Pero eso no es del todo correcto. O sea, es verdad que tenemos que tener una cierta colaboración con la gracia, ¿no? Pero es Dios, es Jesús el que te salva de tu miseria, de tu pecado, es el que te salva de tu desesperación y es al final es una tranquilidad y una esperanza que sea Dios que a pesar de nuestras miserias, el que con tener fe y colaborar, el que podamos ser salvados por Él, eso es algo grande, ¿no? Eso es algo que nadie en el mundo te lo puede dar. En un momento como el actual, y bueno, ya llevamos una larga etapa en la que parece que se oye más el mensaje de negación de todo esto que estás comentando y bueno, pues se promueve el mensaje del auto todo, ¿no? La autoayuda, el yo me autosalvo, yo me autopromociono, yo todo. Se hace más necesario que nunca, Alex, algo que te ha acompañado y a lo que ya te has referido, ese querigma, hablar de querigma, volver a los inicios y eso por una parte y lo demás, y por otra parte apoyar eso con el propio testimonio. El testimonio
de fe, el testimonio en la actividad profesional, el ejemplo, o sea, predicar con el ejemplo, volver a los básicos, ¿no? El querigma y Sí, un predicar con el ejemplo es ahora más necesario que nunca, ¿crees? sí, pero fíjate, Mercedes, yo creo que, o sea, es necesario, es como los apóstoles, ¿no? En el cenáculo, ¿no? Que estaban muertos de miedo una vez que Jesús muere en la cruz, y ellos no tienen fuerzas humanas para salir del cenáculo y predicar justamente el querigma. Y solo cuando reciben el Espíritu Santo tienen el don suficiente para salir a la calle y ahí sí el poder sin miedo, el proclamar el querigma. ¿Qué nos pasa a nosotros? Que estamos en una situación un poco parecida ahora, en este momento, ¿no? Estamos muertos de miedo, nos sentimos perseguidos, nos sentimos que los católicos pues tenemos un tipo de cosmovisión que no va con los tiempos, ¿no? Que no es políticamente correcto. Y si intentamos dar el testimonio con nuestras fuerzas, posiblemente no lo conseguiremos, ¿no? Por eso que ahora, más que nunca, hay que dar testimonio, pero ese testimonio lo podemos dar solo si le pedimos al Espíritu Santo que nos dé su gracia y que nos quite esos miedos, que nos quite esos respetos humanos y que de alguna manera Él nos empuje. Porque, ¿qué pasa? Yo creo que uno de los problemas hoy en día de la Iglesia es que, justamente como decíamos antes, Mercedes, todavía el rostro de Pelagio está muy presente en muchos ámbitos de la Iglesia y también en nuestra vida. ¿Y eso qué produce? Que todo lo queremos hacer con nuestras fuerzas. Y al final, cuando ya has cumplido una serie de años y cuando ya el Señor ha iluminado tu pecado y tu pobreza, te das cuenta que o actuamos como cristianos con la gracia que nos pueda dar Dios para dar el testimonio, para ayudar incluso a otros, para reclamar dones que no tenemos y ponerlos al servicio de la comunidad, o entrando en esa dinámica de hacerlo todo desde nuestras fuerzas, desde nuestra humanidad, difícilmente podemos llegar a nada. Y si me permites decirte una cosa, Mercedes, hoy en día es verdad que yo creo que uno de los grandes también problemas de los cristianos es que nos cuesta vivir con nuestra cruz, y todos tenemos una cruz. Y vivir esa cruz desde nuestra humanidad es prácticamente imposible. Fíjate cuando San Pablo dice a Dios, quítame esta cruz que es insoportable, ¿no? Ese aguijón de la carne con el que no podía vivir, ¿no? Y Dios le dice, no, te basta mi gracia, ¿no? En tu debilidad yo me hago grande, te basta mi gracia. Es ahora mismo un poco lo que se nos olvida. Todos tenemos cruces y da la sensación como que tenemos que apartar esas cruces o se tiene que relajar ciertas morales o hay que relajar nuestro tipo de comportamiento, ¿no? Yo creo que eso no es lo que nos pide Dios, ¿no? Lo que nos pide Dios es justamente asumir nuestra cruz, que es muy doloroso, y la cruz de cada uno, la verdad, es la más grande y la más pesada, pero con ese mensaje de reclamando todos los días que el Señor con su gracia nos ayude a llevar la cruz. Y cada uno sabe cuál es su cruz. A lo mejor es su mujer o su marido, o a lo mejor son sus hijos, o el trabajo, o una adicción que pueda tener, otro tipo de cosas. Nosotros solos no podemos salvarnos de esa cruz. Nosotros solo podemos llevarla con la gracia de Dios. Y eso es algo que desgraciadamente en las predicaciones, en los domingos o otro tipo de charlas, no se oye habitualmente. Y es algo que necesitamos permanentemente escuchar, que nosotros no podemos llevar la cruz, nosotros no podemos hacer casi nada. Tenemos que colaborar, lógicamente, con los dones que Dios nos ha dado, pero sobre todo hay que recalcar que es Dios el que nos puede salvar todos los días.
Ese mensaje, esa predicación se echa a lo mejor en falta en las iglesias, pero también se ha echado en falta o no ha evolucionado al ritmo que hubiera sido deseable quizás, tanto desde la iglesia como de los medios de comunicación. Ha faltado implicación, ha faltado capacidad de reacción para escuchar esos mensajes en todos los ámbitos, no solamente al que va a asistir a una misa, sino bueno, al que no es creyente, pero puede escucharlo ahora de medios de comunicación, pues como Religión en Libertad, a través de editoriales, a través de Mater Mundi, en fin. Eso parece que está cambiando, vamos a hablar después de ese tema, pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué hemos llegado a un punto tan crítico, ¿no?, de un anticatolicismo tan exacerbado y no se ha comunicado bien? No, tienes toda la razón. Mira, fíjate, en el caso de España, durante muchos años, décadas, podríamos decir, la Iglesia ha tenido gran parte de la educación. Los colegios religiosos se pueden contar a miles en España. La propia clase de religión en la escuela pública todavía hoy está muy vigente. Y sin embargo, hay una secularización y una apostasía bastante evidente, ¿no? ¿Qué hemos hecho para que no hayamos sabido transmitir la fe? Para que no hayamos sabido anunciar, ¿no?, ese querigma a todo el mundo, a los millones de alumnos, ya solo en la parte propiamente educativa, ¿no?, que hay ahora mismo en España, teóricamente acogida a una educación católica, ¿no? Eso es algo que deberíamos hacer una cierta autocrítica, ¿no?, de cómo en las últimas décadas no hemos logrado transmitir esa fe, cómo hoy en día quizás nos sigue costando, también desde los medios de comunicación, cómo quizás nos hemos fijado mucho en transmitir una vida eclesial, una vida de la Iglesia, pero que eso no, muchas veces no podríamos decir que no es algo definitivo para la vida del cristiano. Es muy importante hablar de lo que pasa en la Iglesia, pero eso tampoco te toca, no te interpela. Por ejemplo, yo creo que lo que hacéis vosotros en Mater Mundi o lo que hacemos en Religión en Libertad va más justamente en hablar de la vida cristiana. O sea, cómo la gente vive sus dificultades, cómo a la gente le puede ayudar una determinada predicación, pero más allá de lo que pasa en la Iglesia, que es necesario conocerlo, pero que eso no es vital para la vivencia del propio cristianismo, ¿no? Entonces, todo eso deberíamos hacer, lógicamente, y desde ahora que estamos viviendo en un momento en donde quizás es el momento de los laicos en la propia Iglesia o de los seglares, es un momento para hacer una reflexión y ver qué hacemos. Quizás en la propia Iglesia estamos de alguna manera demasiados ocupados en demasiadas reuniones, en demasiadas actividades, ¿no? Quizás ha llegado el momento de hacer un parón y a lo mejor dedicarnos un mes o varios meses o un año de silencio para saber lo que el Espíritu Santo nos quiere transmitir, para saber cómo tenemos que afrontar justamente esa secularización, para saber cada uno cuál es la misión que el Espíritu Santo nos tiene encomendado y a partir de ahí crear o colaborar en crear una nueva evangelización y una nueva iglesia, ¿no? Es verdad que lo que antes funcionaba en la cristiandad ahora no funciona. A lo mejor la estructura parroquial que tenemos ahora mismo antes tenía sentido, pero ahora mismo no tiene sentido. Ahora mismo tenemos muy poco clero y en los próximos años incluso menos. Hay que saber cómo tenemos que utilizar ese poco clero en condiciones no solo de ofrecer sacramentos, que es importante, sino que también ese clero pueda dedicarse a la evangelización. No sé, hay muchas preguntas
que no tienen respuesta hoy en día y que tenemos que plantearnos qué hacer, ¿no? Y quizás ha llegado el momento de frenar ese activismo que casi todos tenemos y estar a la escucha de a ver qué el Espíritu nos quiere decir. Eso, cuando se habla, hoy se escucha mucho hablar de nueva evangelización. Bueno, hay gente que piensa que nueva evangelización es hablar de las cosas de la Iglesia a través de los medios digitales, de un Instagram, de un TikTok. Nosotros pensamos que es un concepto bastante más amplio, que a lo mejor resumen todo esto de lo que tú estás hablando, esa necesidad de volver a la experiencia personal, individual, para poderla aportar, ¿no?, en común y abordar una renovación global, ¿no? Para ti, Alex, ¿qué es nueva evangelización? ¿Cómo lo definirías? O realmente, cuando hablamos en el ámbito de la comunicación al que tú principalmente te dedicas, ¿cómo defines nueva evangelización? Pues, o sea, yo entiendo la nueva evangelización como una nueva manera, una nueva pasión por evangelizar, o sea, por transmitir el Evangelio de Cristo, que no cambia, pero para transmitirlo con una nueva pasión, con un nuevo lenguaje y con unos nuevos métodos. O sea, yo creo que el contenido del Evangelio no cambia. Han pasado 2000 años y sigue siendo el mismo. Pasarán otros 1000 o 2000 años y seguirá siendo el mismo. Pero es verdad que ese mensaje hay que inculturizarlo, ¿no?, en los ambientes o en las personas, para que sea comprendido o que para que pueda ser comprendido de una forma más fácil, ¿no? Entonces, por ejemplo, a los jóvenes de hoy, pues lógicamente hay que abordarlos de otra manera. Otra cosa es que podamos utilizar el TikTok o Instagram y demás, pero yo creo que más importante es qué tipo de contenido o qué tipo de lenguaje podemos llegar, ¿no? En ese sentido, pues es importantísimo, y lo estamos viendo, como los jóvenes, si el mensaje del Evangelio se lo transmites con música, con una música moderna, un pop, una música de alabanza, pues lógicamente lo pueden aceptar mejor, ¿no? Pero en ese sentido también hay una reflexión que nos tenemos que hacer, ¿no? Y es que durante muchos años hemos transmitido el Evangelio con unas vestimentas humanas o ideológicas que muchas veces no permitía ver el sentido último de ese misterio. Y hoy en día, quizás esas vestimentas humanas e ideológicas siguen muy presentes. Y eso hace que mucha gente, y yo por ejemplo lo he vivido en Cataluña, como con buena fe, pero se nos transmitía un evangelio en donde tenía demasiadas adornos, en donde era muy difícil llegar hasta el final, hasta el núcleo final del evangelio, sino entre medios había mucha, entre comillas, podríamos decir, mediaciones humanas que no te permitía acoger con toda su plenitud ese evangelio. Eso también es algo que de cara a la nueva evangelización nos deberíamos plantear, ¿no? Si cuando hablamos en nuestros medios o desde otros altavoces o púlpitos de evangelio, si acaso también estamos en algunos momentos o en algunos ámbitos metiendo una serie de vestimentos o de adornos humanos que no son del todo correctos para transmitir esa pureza. Ya hace años, a los inicios de tu actividad profesional, la defensa de los derechos humanos era una cosa que te movía, ¿no? Y ya estamos escuchando, pues habla alto y claro, y décadas después tienes que continuar la batalla en otro ámbito,
pero también utilizando la comunicación para hacer escuchar las cosas como tienen que ser, ¿no? Decías al principio que no tenías especial interés en dedicarte a estas cosas, ¿no? Pero bueno, recurrentemente Dios te ha ido conduciendo por estos caminos. Estamos en un punto, si echas la vista atrás, en ese momento en el que la voz en defensa de los derechos humanos te trajo algún que otro problema en algún país y ahora estamos en un momento en el que hay que defender otro tipo de principios y valores. Es un momento histórico, es un momento especialmente interesante a nivel no solo personal, sino también profesional. Es un reto. ¿Cómo lo vives? Sí, o sea, realmente, Mercedes, estamos viendo en un momento difícil, ¿no? Estamos en un momento de cambio, tanto en España, en Europa, como en América, ¿no? Y en este momento de cambio, en donde parece que hay un recorte de libertades, donde también hay otro tipo de esclavitudes que están asomando, ¿no? Es verdad que en mi caso yo me doy cuenta que tenemos que dar un paso adelante. O sea, estamos todos muy cómodos en nuestra casa o sin problemas, ¿no? Pero es verdad que, por lo menos en mi caso, me siento yo interpelado, ¿no? Desde los medios de comunicación o desde la editorial o desde otros ámbitos, de decir, oye, mira, yo no sé, mi mujer muchas veces me dice, te estás metiendo en unos problemas que no sirve para nada. Yo digo, mira, es verdad que a lo mejor lo que hago o lo que hacemos en equipo no vamos a ver los resultados inmediatos, pero con que aportemos un granito de arena y a alguien le pueda tocar el corazón o le pueda iluminar su mente y pueda a su vez despertar y hacer algo, con eso ya podemos estar contentos, ¿no? Entonces, aunque las mujeres es verdad que buscáis mucho la seguridad económica y muchas veces pues nos decís, oye, dedicaos a otra cosa y no estéis en este ámbito donde solo hay problemas y donde solo hay dificultades, pero en mi caso en concreto yo me siento interpelado a dar un pequeño testimonio y a buscar de despertar mentes, ¿no? No sé si lo lograremos, pero al igual que vosotros hacéis con Mater Mundi, eso llegará a un momento que la unión de muchas despertares de conciencia va a hacer que eso provoque un movimiento, que provoque una pequeña revolución y que cambien las cosas. Al final, los cambios sociales se producen por lo que decía Benedicto XVI, ¿no? Las minorías creativas, ¿no? Y la suma de minorías creativas provoca que en un momento determinado, de forma humanamente poco comprensible, cambian las cosas. Esa minoría creativa puede ser una familia, por ejemplo, como Es una esposo, familia. como padre, ya entrando un poquito en tu entorno personal y ya que has mencionado a tu mujer, ¿cómo vives también, ¿no? La fe, el hacer compatible tu profesión, activamente hablando de estos valores, como esposo, como padre y en un momento en el que se ataca tanto a la familia? ¿Cómo lo vives? ¿Qué te remueve más? ¿Qué te Mira, la verdad, inquieta yo más? tengo 3 hijos, todavía pequeños, de 15, 13 y 8 años. Todavía están. Entonces es verdad que con todo lo que vivimos hay una preocupación mayor, ¿no? De decir, oye, somos capaces de transmitir la fe a nuestros hijos, somos capaces de transmitir valores a nuestros hijos, estamos acertando, sí, no. Yo la verdad es que tengo mis dudas, ¿no? Yo soy en ese sentido bastante pesimista, es decir, no sé si hago lo suficiente, no sé si lo que hago está bien encaminado, pero hay una cosa, hay un pensamiento que a mí me tranquiliza mucho, que es lo que decía el padre Dolindo, que seguramente muchos de los espectadores de Mater Mundi habrán escuchado, ¿no? Que era un sacerdote diocesano
de alguna manera colaborador del padre Pío de Pietrelcina, de San Giovanni Rotondo, que era el padre Dolindo, decía una cosa que a mí me toca el corazón. Decía, vale más una entrega confiada en Dios que 1000 Ave Marías. Entonces, en ese sentido, cogiendo esa idea del padre Dolindo, con respecto sobre todo a mis hijos, también con mi mujer, pero sobre todo con mis hijos, yo cuando a veces me desespero y digo, no soy capaz de transmitir lo que debería transmitir, yo le digo al Señor, Señor Jesús, ocúpate tú de mis hijos, porque yo llego hasta donde llego, pero soy limitado. Me encantaría poder hacer mucho más, me encantaría poder estar más tiempo con ellos, darles más cariño, transmitir más cosas, pero veo que no soy capaz. Por eso, Señor Jesús, ocúpate tú de mis hijos. Esa es mi tranquilidad, mi reflexión. Tu soporte diario para tener. A nivel profesional, Alex, has tenido que, y sobre todo quizás en el ámbito editorial, porque en el medio de comunicación, Religión y Libertad, yo creo que si quien lo pueda seguir, no hay, digamos, hay bastante libertad ahí para hablar y temáticas para tocar, pero en el ámbito editorial quizás, ¿has tenido que rechazar algún proyecto, alguna propuesta porque es incompatible con tu forma de ver la vida, con tus principios? Muchos, sí. He tenido que rechazar muchos proyectos que no eran compatibles con la línea editorial de la propia editorial, ¿no? De grandes autores, de libros que luego han tenido mucho éxito, pero yo en ese sentido estoy tranquilo. Le digo, mira, Señor, tú me has puesto aquí, yo intento hacer lo que intuyo que tú me pides. Es verdad que en algunas ocasiones pierdo dinero, es verdad que en otras ocasiones dejo de ganarlo por no publicar ciertos libros o autores, pero también sé que tú me apoyas y que en los momentos difíciles tú estás ahí. Entonces, en ese sentido, nunca me ha faltado la fe y la confianza de que el Señor lleva estos proyectos y que el Señor los empuja. Y si me permites, te voy a contar un ejemplo que me pasó hace como 10 años, ¿no? Yo tenía contratado un libro con una gran autora. Y llegado el momento, le llamé para pedirle ya que me mandara el manuscrito, ¿no? Ya estaba mayor y en ese momento se puso una nieta suya y me dijo, mira, Alex, es verdad que mi abuela se ha comprometido en entregarte el que va a ser su última novela, pero hemos decidido que no te la vamos a dar y por lo tanto te quedas sin. Bueno, yo recuerdo que colgué el teléfono y me quedé delante del teléfono sentado pensando, bueno, pues voy a intentar hablar con unos hijos de esta autora o con otros nietos que tengo relación y demás para decirles qué ha pasado o hablar directamente con la propia autora y demás. Pero en ese momento el Señor me estaba diciendo, no hagas nada, déjamelo a mí. O sea, esto va en contra de ese refrán tan español que dice a Dios rogando y con el mazo dando. Pero claramente yo sentí una emoción que me decía, no hagas absolutamente nada, quédate quieto. Y así estuve luchando durante 1 hora delante del teléfono, yo sentado, intentando dialogar con Dios, diciendo, bueno, una cosa es que tú me ayudes, pero no está de más que yo pueda hacer algo. Bueno, al final me quedó claro que no debía hacer nada. Yo lo único que le pedía al Señor, decirle, bueno, si consideras que este libro, esta novela, no es para libros libres, te pido por favor que me puedas sustituir por otra novela que pueda funcionar y que pueda funcionar
que sea adecuada con la línea de la editorial, pero además que pueda vender rápidamente porque estamos con un problema económico serio. Bueno, pasaron los meses y la gente de mi equipo me iban preguntando, oye, ¿qué está pasando? Que no tenemos esa novela teóricamente exitosa y tampoco tenemos en el plan editorial algo que le sustituya. Y así pasaron por lo menos 4 o 5 meses. Y llegó un momento que una persona que en ese momento tenía mucho predicamento a nivel editorial me llamó y me dijo, mira, tenía ya el contrato firmado con Planeta, lo he roto, no sé muy bien, te llamo porque creo que tú eres el que tienes que publicar esa novela y efectivamente la publicamos. Y fíjate, o algunos dirán que son casualidades humanas, pero la novela que yo debería haber publicado de esa persona mayor, al final la publicó Planeta, y esa novela que debía haber publicado Planeta, al final la publicó Libros Libres. La novela que yo publiqué, que era una de María Vallejo Nájera, tuvo un éxito inmediato y enorme, fue un bestseller. Y sin embargo, esa primera novela que tenía que haber publicado, desgraciadamente en Planeta fue un fracaso. Entonces, por eso fue una lección que me dio Dios, decir, oye, confía en mí, deja que yo lleve tus cosas, que las voy a llevar mejor de las que tú lo llevas. Ese aprender a dejar a Dios que sea Dios y que haga, que es muy complicado. Que es complicado, hay que tener fe. En ese sentido, Mercedes, y perdona que te interrumpe, yo muchas veces digo que en mi caso, pero también yo creo que en el de otros, vamos poco al gimnasio de la confianza de Dios, ¿no? Que deberíamos ir más a menudo y que si nos ejerciéramos en ese gimnasio, nos daríamos cuenta que esa musculación espiritual la tendríamos más al día y que nos dejaríamos llevar. O sea, que nos daríamos cuenta como Dios lleva mejor que nosotros las cosas del día a día. ¿Cuál es tu hora preferida para ese gimnasio, para ir a ese gimnasio? ¿Cuál es tu hora, tu momento un poco, si tienes al día, para esa conversación con Dios? Aunque veo que estás en bastante diálogo constante, pero ¿tienes algún momento en el que sea especialmente necesario para ti eso? Para mí, mira, por ejemplo, por las noches, en mi caso, es por las noches, ¿no? Y cuando ya la casa está tranquila y prácticamente las luces apagadas, es cuando yo tengo como más posibilidad de conexión, ¿no? con Dios, ¿no? Cuando ya no hay ruido, podríamos decir, ¿no? Cuando ya puedes cerrar la puerta de tu habitación y ya hay una cierta tranquilidad, ¿no? Pero de todas formas yo intento ver durante el día la mano de Dios. Yo intento pedirle a Dios ante dificultades o dudas que tengo, si debo hacer esto o no debo hacerlo, si debo coger este libro, si debo, no sé, muchas cosas, ¿no? Yo ante la duda le pido a Dios, oye, muéstrame claramente qué debo hacer. Y hay veces que el Señor no se muestra abiertamente y le tengo que insistir. Ya está llegando la hora y tengo que tomar una decisión. ¿Qué hago? Y entonces sí, el Señor entonces se manifiesta, pero hay veces que tengo que insistir. Pero sí que es verdad que durante el día muchas veces ante esa duda tengo que estar permanentemente pidiendo respuesta. Alex, para terminar, el director de una editorial como Libros Libres, de un medio de comunicación, pero bueno, en concreto por el tema de editorial te pregunto, ¿algún libro que no puede dejar de estar en tu mesita de noche o a tu alcance? Es difícil, me imagino, porque hay muchos libros, muchos autores que te puedan haber tocado y llegado especialmente, pero uno que no podría nunca dejar de estar. Bueno, la Biblia, lógicamente, pero también yo tengo un librito a mano de un jesuita que se llama Beltrán Quera, que ya murió, es un librito que se llama Aprender a Vivir, ¿no? Y es un librito de pensamientos cortos que a veces me ayudan mucho para el día a día, ¿no? Luego, lógicamente, pensamientos también
de Madre Teresa de Calcuta o de Juan Pablo II, Historia de un alma de Santa Teresita de Lisieux, algunos libros, por ejemplo, que ahora estoy leyendo sobre la teología de la gracia, ¿no? De algunos dominicos, ¿no? Como Chus Villarroel o Vicente Borragán. Yo intento tener en la mesilla de noche muchos libros, entonces según también el momento emocional en el que estás o en el momento espiritual, coger uno u otro, o coger una novela, ¿no? Depende un poco del momento. Es verdad que leer un libro en un determinado día a leerlo en otro cambia la perspectiva del propio libro, ¿no? Cierto. Pues Alex Rosal, aparte de los proyectos ya consolidados con los que estás ahí dando la batalla constantemente, ¿algún proyecto en marcha nuevo? Algo, porque no paras, o sea que hay algo por ahí en camino para seguir dando guerra. Bueno, tenemos un pequeño proyecto audiovisual que se llama Creo TV, que es un proyecto muy complementario a todo lo bueno que hacéis desde Mater Mundi, ¿no? Pero bueno, es un proyecto que está muy en pañales y que nos va a costar todavía que madure, ¿no? Pero sí que es verdad que hemos visto que es muy necesario que lo que hacemos en Religión en Libertad pueda ser trasladable al mundo de la imagen, ¿no? Al mundo audiovisual. Y entonces estamos intentando dar con la tecla para que eso sea posible, pero sabiendo que Mater Mundi es un ejemplo y un modelo para nosotros. Pues muchísimas gracias. Podemos estar todos juntos porque vamos en la misma dirección, remando. Así es que seguramente que de lo que se trata es de ir todos en el mismo camino con todos los recursos al alcance. Muchísimas gracias, Alex Rosal, por atender a Mater Mundi. Muchas gracias. Muchísimas gracias por seguirnos a ese lado de la pantalla. Nos vemos en el próximo Profesión y Fe.